Buenos días a todas y todos, yo soy Diana Díaz y les doy la bienvenida a nuestro programa La Entrevista, realizado por el Estudiantado de Periodismo de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Estamos escuchando una de las canciones favoritas de nuestro invitado. ¿Sabemos la importancia de las fuentes en la comunicación en nuestro día a día y cómo manejamos las fuentes cuando informamos? Pues hoy tenemos a un invitado que es periodista y trabaja en el diario La Provincia y compartirá todo esto con nosotras. Adolfo Rodríguez, nacido en Telde y guiado por su pasión, con 18 años decidió desplazarse a Madrid para estudiar periodismo, ya que en ese entonces en Gran Canaria no existía la carrera. Especializado en comunicación digital, entretenimiento y cultura, nuestro invitado desarrolló gran parte de su carrera profesional en Mediaset España, donde durante más de 10 años trabajó en los departamentos digitales de Telecinco y Divinity. Tras su etapa en Madrid, a principios de 2025 decidió regresar a Gran Canaria para continuar su carrera profesional en su isla natal, donde trabaja como creador de contenido, dando voz a las historias y la actualidad del archipiélago mediante entrevistas y reportajes. Además, Adolfo mantiene una presencia activa en redes sociales, acumulando miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, donde nos muestra parte de su trabajo como comunicador. Hoy queremos ir un poco más allá del periodista y conocer también a la persona que se esconde detrás. Adolfo, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Diana, pero qué pedazo de presentación, ¿no? Muy buen resumen. Muchas gracias. Muy agradecido. Estoy muy contento de estar aquí, porque fíjate que cuando yo se lo comentaba detrás de micrófonos, ¿no? Cuando empecé a estudiar, solo se podía hacer como cuarto y quinto de carrera en Tenerife, el resto teníamos que irnos fuera, y que tengan esta posibilidad, a pesar de las cosas que ya comentaremos más adelante, que tengan esta oportunidad y me entusiasma mucho, y haber sido invitado por ustedes más todavía, así que gracias. Bueno, antes de comenzar les comentaré brevemente cómo hemos organizado el programa de hoy. Hemos dividido la entrevista en 3 secciones que nos permitirán conocer a nuestro invitado desde sus inicios hasta la actualidad. Primero hablaremos de su trayectoria y de cómo ha consolidado su carrera profesional. Después abordaremos su cambio de Madrid a Gran Canaria y su adaptación a esta nueva etapa. Y finalizaremos con una sección más interactiva en la que haremos un juego de preguntas con nuestro invitado. Todo ello junto a mis compañeras Irene Delgado y Chloe Quintana. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Hola Diana, pues muy feliz de estar aquí contigo, con Adolfo, nerviosa también. Sí, la verdad que estoy súper contenta de estar con ustedes haciendo esto por primera vez, me parece súper guay. Tenemos tarea, Diana? Nos has puesto tarea, hija. Bueno, ahora sí, arrancamos con la primera sección. En este primer bloque vamos a recorrer la trayectoria de nuestro invitado. Hablaremos de un periodista con un largo recorrido profesional, al que hemos visto desenvolverse tanto en la televisión como en las redes sociales, así como en prensa escrita, acumulando una amplia y diversa experiencia. Hoy queremos entender cómo se forja una carrera como la suya y qué aprendizajes han marcado ese camino. Por ello doy paso a mi compañera Irene. Pues sí, Diana, una trayectoria de 15 años que se dice pronto. Con 18 años sales por primera vez de Gran Canaria y llegas a Madrid para estudiar periodismo. ¿Ha sido este tu objetivo siempre? Siempre lo fue. Recuerdo que cuando estaba en primaria tenía muy buenas notas en todas las asignaturas, solo en primaria. Y la profesora le preguntó a mi madre, oye, pero ¿y a este niño qué se querrá dedicar, no? Y yo en esa visita de padres estaba presente y le dije, pues yo la verdad es que me gustaría ser escritor o periodista, te estoy hablando con 9 años. Y ella me respondió, pues te vas a tener que ir a Madrid porque aquí en Canarias no hay la opción. Y dije yo muy enterado, como siempre, pues me voy para Madrid. Y tanto fue así que me pasé todo el instituto viendo a qué colegios mayores podía ir en Madrid, a qué universidades también podía optar. Yo no me podía permitir una privada, tenía que ser una pública, porque además también le sumábamos la característica, ¿no?, de irse fuera. Y así fue. Entonces me puse a ello, conseguí beca y me pude ir a estudiar fuera. Para mí, desde luego, un sueño cumplido. Y trabajado, porque los sueños no se cumplen, sino que se trabajan. Pues muy interesante esto que dices, y relacionado con esto, creo que hablo por todas cuando digo que muchas veces cuando mencionamos que estudiamos periodismo y comunicación audiovisual, recibimos algún comentario del tipo, pues no vas a poder vivir de este oficio, o es una carrera sin salida. Tú eres prueba de que esto no es cierto, pero ¿crees que estas afirmaciones pueden tener algo de razón? Fíjate que creo que algo de razón pueden tener, porque es verdad que es un gremio que en cuanto a lo profesional es bastante inestable. Y me explico.
Por ejemplo, sí que es verdad que hay medios de comunicación que te ofrecen más estabilidad, como puede ser un periódico, un digital, una agencia de comunicación, sin embargo, o una radio. Sin embargo, si quieres dedicarte a un programa de tele, pues a no ser que seas Ana Rosa y tengas la suerte de estar 25 años en antena de manera ininterrumpida, si te dedicas a cualquier otro programa, aunque sea Supervivientes y se emita todos los años, los trabajadores que van a Supervivientes están 4 o 5 meses trabajando. El resto, pues a lo mejor tienen la suerte de hilar con otros programas, porque una vez ya te metes en la rueda, sí que es verdad que empatas un trabajo con otro, pero puede ser que no. Puede ser que también pases meses en casa y estés en el paro pidiendo a tus compañeros que por favor si se enteran de algo. Entonces creo que en parte pueden tener razón, pero las nuevas generaciones deben ser inteligentes, estratégicas y saber a qué se pueden dedicar. Has comentado en el podcast Boom y Sí que para ti las universidades están mal planteadas, especialmente si hablamos de estudiar periodismo. ¿Cómo crees que deberían estar enfocadas? Fíjate que esto lo comenté porque yo tengo la sensación, y esto es una percepción súper personal, que a pesar de yo querer ser periodista y no quedarme otra más que estudiar la carrera de periodismo, porque ni ciclo de grado medio ni ciclo de grado superior en aquel entonces, te estoy hablando del año 2009, lo mío fue puro trámite. Yo tuve mucha morralla en la carrera, 5 años estudiando cosas que, oye, como cultura general, fenomenal, pero es verdad que en cuanto a la práctica, en cuanto a hacer las cosas del día a día, ¿no?, que es al final lo que nos enseña, sí que eché en falta muchísimas cosas y muchísimas prácticas. Yo, por ejemplo, ya en segundo de carrera me busqué por mi cuenta prácticas cuando las tenía que hacer en cuarto para poder un poco dar con los contactos, dar con gente que me ayudara una vez terminada la carrera. Y fíjate que yo pues empecé a trabajar en segundo de carrera y para adelante. Sin embargo, muchas de mis compañeras, y pongo siempre el ejemplo para que se me entienda, que se dedicaban como a aprobar los 5 años con matrícula de honor, súper buena nota, que no empezaron pronto a trabajar. Ellas les costó un poquito más entrar en el círculo profesional, años incluso después de haberse graduado, por eso, por no contar con los contactos y la experiencia previa. Sin embargo, yo que iba por el 5 y ya di con los contactos antes de terminar la carrera, pues me fue un poquito más fácil. Me refería a eso y me sigo refiriendo a eso. Yo recomendaría a las nuevas generaciones, pues bueno, que si pueden estudiar la carrera, y la carrera, que aquí parece que hay muy buenas, ¿no?, muy buenos elementos, sí, muy buenas prácticas, yo con esto no contaba, pues si se lo pueden permitir, estupendo, pero si no, que no se olviden de que pueden existir ciclos de grado medio o ciclos de grado superior que al final te van a llevar al mismo fin, por lo menos en nuestro gremio. Entiendo que un médico no, pero en nuestro gremio la experiencia me dice que sí. Pues sí, bastante interesante y sobre todo para nosotras. Como ha comentado Diana, has trabajado la mayor parte de tu carrera para Mediaset. ¿Cómo empiezas en una compañía tan importante? Un poco por eso, por las prácticas que busqué. Yo empecé primero, las primeras prácticas fueron en Fórmula TV, que a mí me gustaba mucho las noticias sobre televisión, audiencias y todo el rollo, pero sí que es verdad que bueno, que la experiencia no fue del todo como la esperaba. Y bueno, tenía un perfil en Twitter, que en aquel entonces Twitter acaba de empezar el boom, digamos, ¿no? Y en España no hay cosa que nos guste más que criticar, es el deporte nacional. Entonces, pues, como que era bastante conocidillo en Twitter en aquel entonces, y me escribió uno de los directores de antena de Mediaset, en este caso el de Divinity, Sergio Calderón, que ahora es director de la 1, y me propuso unas becas en el departamento de programación. Yo es verdad que en el departamento de programación, poniendo las publicidades entre serie y serie, no me veía mucho, pero era una manera de entrar en el sitio en el que yo siempre quise estar. Y lo acepté, estuve 1 año y empaté eso con el taller de presentadores de Jorge Javier, que fue haciendo ese taller como me ofrecieron un puesto en el departamento digital, porque ya te digo, estaba siempre muy activo en las redes, como ahora, y ahí se formó un poco mi carrera allí. Pues qué guay. ¿Y nos puedes comentar qué es lo más importante que aprendiste en tu tiempo ahí? Aprendí a ser estratégico, ¿no? Porque fíjate que a pesar de no ser el trabajo soñado a lo que yo me quería dedicar y todo el rollo que era el departamento de programación, dije que sí. Y eso me abrió la puerta a estar en un departamento que me gustaba más y todo el rollo. Date cuenta que te estoy hablando que yo entré en Mediaset, ¿qué? Con 20, 21 años y salí ahora con 34. O sea, yo crecí profesionalmente en Mediaset con todo lo bueno
y todo lo malo que eso supone. O sea, yo entré siendo una niñata, ¿vale? Salí siendo no tan niñata, joven, pero sí que es verdad que bueno, las experiencias del profesional y mucha gente adulta que a lo mejor nos esté escuchando sabe a lo que me refiero, pero quiero decir, todos los palos, ¿no? Te hacen también espabilar, pues todo esto también lo aprendí ahí. Estamos en un gremio que es muy, muy, muy competitivo y fíjense que yo, a pesar de tener 14 años de taekwondo aquí donde me ven, nunca he sido competitivo, jamás. Yo creo en el trabajo en equipo, creo que dándonos las manos llegaremos mucho más lejos. Yo si me pongo delante de una cámara, si el cámara no me aprecia, el de sonido no me aprecia, el de maquillaje tampoco, y les caigo mal, no me van a sacar bien, ¿no? Ya por simple estrategia. Pero no lo digo solo por estrategias, sino para la gente que es un poco así, que se ofusca en, oh, quiero llegar. No, trabajemos en equipo porque solo así brillará nuestro trabajo. Me lío mucho, pero es que yo he venido a explayarme. Muy bien, claro que sí. Lo agradecemos. Y todo este trabajo te ha llevado a entrevistar a artistas de la talla de Ana Mena, Bayona, Samantha Hudson. ¿Cuál ha sido para ti tu entrevista más importante y por qué? Pues mira, la que más me apetecía era la de Juan Antonio Bayona, porque yo soy un friki del cine y es un director al que admiro por todo lo que hace, ¿no? Sí que es verdad, y aquí voy a meter un poquito yo de salseo, que cuando hice la entrevista a Bayona, claro, yo le admiraba ya no solo en lo profesional, sino también en lo personal, por ser friki del cine. Entonces yo esperaba encontrarme a alguien con quien hacer una entrevista y luego, pues, quién sabe, a que hubiese tan buen rollo, ¿no? De que irnos de cañas. Un poco, ese era el mood que yo esperaba encontrar, ¿no? Y no lo encontré. Ojo, no encontré a una persona antipática, no. Simplemente encontré a una persona profesional que argumentó muy bien la entrevista, que me ofreció muy buenos titulares, pero esa química que suelo tener con los artistas sí que es verdad que no la encontré. A pesar de ello, mi entrevista soñada, mi entrevista conseguida, pero la entrevista que más me sorprendió y que me hizo aprender mucho, porque creo que es un hombre súper deconstruido y súper feminista, con un mensaje al que hay que prestar atención, es Yotuel de Orizas, que no sé si saben quién es marido de Beatriz Luengo, una cantante famosa que participó en Un Paso Adelante, una serie de los 90, creo recordar, o de los 2000, que bueno, es ganadora de Grammys por ser compositora, a pesar de ser cantante. Ella, y lo resumo muy rápidamente, para que se den cuenta de cómo funciona el gremio, es la compositora de La Mordidita de Ricky Martin, una canción que tiene un Grammy, pero que cuando fue a vendérsela a los estudios allí en donde sea, en América, le dijeron que no se la compraban por estar compuesta por una mujer, por Beatriz Luengo. Y sin embargo su marido, Yotuel de Orizas, tuvo que acompañarla una segunda vez, tuvo que decir que la canción la había firmado él, y cuando le dijeron, venga, vale, que la compramos, fue él quien dijo, y ahora pones el nombre de mi mujer porque la verdadera compositora es ella. Y esto es como un mensaje así, ¿no?, de deconstrucción, que yo, pues, eso valoro porque lo defiendo en el día a día, el mensaje de diversidad, de inclusión, de feminismo, y fue una entrevista muy enriquecedora. Bueno, después de este breve pero completo recorrido, podemos concluir que nuestro invitado goza de una trayectoria enriquecedora. Sin embargo, su historia no termina aquí. Ahora viajamos con él de Madrid a Gran Canaria para conocer la nueva etapa que ha comenzado en la isla. Tras haber estado en Madrid unos 15 años y consolidar allí gran parte de su carrera profesional, Adolfo decidió regresar a su tierra, Gran Canaria. Un cambio que supone abrir nuevas oportunidades y apostar por un periodismo más cercano al archipiélago y más local. A continuación doy paso a mi compañera Chloe para abordar esta nueva etapa y conocer qué significa ejercer el periodismo desde Gran Canaria. ¿Qué te parece esta sintonía tan chula, tan carnavalera? Hombre, me encanta. No pueden haber elegido mejor la música, ¿eh? La verdad es que te stalkeamos un poco para coger inspiración. Es muy disfrutona, yo es que soy muy disfrutón, aquí donde me ven. Muy bien. Bueno, ahora que ya hemos hablado sobre tus años en Madrid, ¿por qué decidiste volver a Gran Canaria? Aquí me puedo poner profundo, ¿no? ¿Puedo? Claro que sí. Genial. Pues mira, yo decidí volver a Gran Canaria un poco desencantado por mi vida en Madrid, tanto personal como profesional, y me explico. Después de tantos años en Mediaset, después de tantos años reivindicando unas condiciones dignas para todo el gremio desde donde yo podía hacerlo, ¿no?, que era, por supuesto, mi empresa,
Después de pasar por una depresión a raíz de pasar el duelo de haber teletrabajado durante mucho tiempo en pandemia aquí en Gran Canaria y volver a Madrid, y después de vivir en el centro de Madrid y a pesar de, bueno, pues ser una persona en activo, ¿no?, en la profesión y tener que contar los céntimos para poder llegar a final de mes por el simple hecho de vivir en el centro de Madrid, y estoy aquí haciendo una crítica política, evidentemente, derecho a la vivienda digna. Muy bien. Pues después de todo eso, dije, verdaderamente estoy teniendo en Madrid la vida que yo quiero tener. Porque yo no quiero tener que contar, no quiero y no merezco, como no merece nadie, tener que contar céntimos para llegar a final de mes por el simple hecho de vivir en el centro de Madrid. Y por supuesto irme a Aravaca o irme a Guadalajara no era una opción porque no era mi vida idílica y por la que yo estaba trabajando. Y por otro lado, no solo en cuanto a la vivienda, sino en cuanto al trabajo, decía, a pesar de estar en una empresa tan pomposa, que la gente valora tanto de cara al famoseo y tal, estoy teniendo el recorrido profesional que yo quiero, porque yo he sido muy feliz durante muchos años, pero lo sigo siendo. Pues después de haber tratado esto durante muchos años en terapia, llegué a la conclusión de que no era lo que quería. Entonces trabajé muy activamente por dar con una opción que me hiciera salir de ahí. Esa opción estaba en Gran Canaria. Para mí fue un cambio que me originó mucho vértigo, mucha incertidumbre, y a pesar de ello, pues me aventuré. Me aventuré demonizando absolutamente todo lo que había decidido decir que sí, tanto el trabajo como el cambio de ciudad y todo, y dije, bueno, a ver qué pasa, ¿sabes? En plan, no las tengo todas conmigo, pero bueno. Y es que ahora lo único que te puedo decir, y a lo mejor me adelanto a tus preguntas, Chloe, es que estoy súper feliz. Pues me alegro mucho y me parece súper importante el mensaje que has dado sobre la vivienda y todo, porque al final la calidad de vida es muy importante y esta decisión que te ha mejorado personalmente. Y bueno, en tu carrera profesional has vivido lo que supone ser periodista en Madrid, como has contado, y ¿cuáles son las diferencias más notorias que encuentras con el periodismo en Madrid y aquí en las islas? Pues todo. Bromeaba incluso, que lo mencionaba antes, ¿no? Sergio Calderón, el director actual de la 1, mencionaba hace unas semanas, en plan, Dios mío, es que parece, son súper independentistas. Por favor, desde broma, desde la broma. Son súper independentistas porque el contenido que funciona en Península no es el mismo contenido que funciona en Madrid, en Canarias. Y yo les pongo el ejemplo de que, claro, trabajando en lo digital en Mediaset, allí lo que no funcionaba mucho a lo mejor era el salseo, las Islas de las Tentaciones, todo este tipo de contenido, ¿no? Y claro, unos números que para qué te quiero contar. Y cuando llego aquí, me doy cuenta de que el salseo funciona, pero solo si es de gente canaria, y que lo que vende es la canariedad. O sea, el canario solo quiere canariedad. Para mí, asombroso, pero oye, es una cosa a la que me he adaptado muy fácilmente. El canario quiere canariedad, pues canariedad se le va a dar. Y bueno, pues creo que he respondido a tu pregunta, ¿no? Sí. Pues bueno, estamos aquí en la radio tan tranquilos, pero esto en realidad es la asignatura de fuentes documentales. Entonces nos gustaría saber qué significan las fuentes documentales y cuál es su importancia, que tú lo sabrás bien porque eres periodista. Hombre, es súper importante porque date cuenta que fuente es ya desde que te llega un rumor, ¿no? La persona que te hace llegar ese rumor ya es una fuente, pero tú tienes que contrastarla y a lo mejor tienes que hacer preguntas incómodas para contrastar esa información. No solo preguntas incómodas, sino recurrir a gente pues que a lo mejor no te gustaría la que molestar y demás, pero es tu trabajo. Y la cuestión es cómo se dirige el periodista a esa fuente, siempre con respeto, siempre con educación. Yo no soy de los periodistas a los que les gusta ser agresivo, ¿no? Sí que es verdad que hay compañeros que lo son. Un ejemplo mediático, Ana Pastor, me parece que ella a la hora de relacionarse en cualquier entrevista es como bastante tajante, ¿no? Y esto la lleva a ser a veces un poco agresiva. A mí eso no me gusta. Yo creo que siendo más, incluso tirando del humor, de la comedia, de la broma, se puede sacar el mismo titular sin necesidad de ser tan agresivo. Pero no lo demonizo, simplemente son dos formas de trabajar y creo que para recurrir a la fuente, para recurrir a esa información que te desmiente o que te lo confirma, es importante saber cómo se dirige uno a ella. Luego también, ojo, la fuente de la fuente, porque ella te puede desmentir. No, mira, ejemplo.
Hace poquito me llega a mí el rumor de que Nueva Línea estaba preparando una colaboración con Quevedo, porque fue Quevedo quien las hizo viral en TikTok. Digo, vale, me suena un poco a ciencia ficción, voy a contrastar esta información. Evidentemente, ¿a quién recurro? A Quevedo no, porque no tengo el número, recurro a su representante. Y le llamo, le digo, oye, mira, Carlos, me ha llegado este rumor. ¿Es cierto? Y él me dice, yo no me meto en el estudio de grabación con Quevedo, pero yo no cuento con esa información. Yo, me costaría creer, no le doy mucho bombo. Bueno, pues yo lo dejo estar ahí la información. Si el día de mañana sacan una colaboración o no, pues ya nos enteraremos. Pero yo lo dejé ahí estar porque tampoco me iba a salvar de pobre. Y aprovecho y le pregunto, bueno, Carlos, y sobre el enésimo rumor sobre que Quevedo va a participar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿esto qué? ¿Lo podemos levantar? ¿No? ¿Qué hacemos? Como en años anteriores. Y me dijo, mira, Adolfo, este año, sinceramente, no levantes ni el rumor porque no se han dado ese tipo de conversaciones. Esto lo pongo como ejemplo, porque no estoy tampoco desvelando ninguna información secreta ni nada de nada, sino que es un trabajo periodístico. Quiero decir, hasta el mismo día de la Gala Drag, en los medios de comunicación, se levantó el rumor de Quevedo va a participar en la Gala Drag con Ni Borracho. Y yo, no me lo creo. Porque Ni Borracho no es una canción de Gala Drag, Quevedo tampoco es un artista de Gala Drag, y por mucho que estuvieran a la desesperada para buscar un artista, no me pegaba. ¿Qué hice yo? Chiquillos, vamos a acabar con los rumores. Sociedad de promoción. Oye, chicas, Amparo, se está levantando este rumor en los medios de comunicación. ¿Es cierto o es falso? Respuesta, yo no daría credibilidad a ese rumor. Amores, es un no como una casa. ¿Sabes? Es un poco el ejemplo que les pongo, ¿no? A la hora de dar importancia a las fuentes. Siempre hay que como que reconfirmar y siempre te quedarás con la duda de si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero eso te lo da los años de experiencia. Y siguiendo con el tema de las fuentes, ¿alguna vez no has publicado algo por cuidar a la fuente? Todos los días. Todos los días hay cosas que me callo porque, bueno, al final no dejamos de ser compañeros, nos tenemos que cuidar los unos a los otros, aunque sí que es verdad que hay veces que la actualidad manda y te genera alguna que otra enemistad. Pero así es nuestro trabajo incomoda. Cuando alzamos la voz, ya no solo en lo profesional, sino también en lo personal, tenemos que estar preparados a las respuestas y a veces esas respuestas no nos gustan. Entonces, pues hija, la balanza. Si quieres perder a una amistad, públicalo. Si no, pues piénsatelo. Bueno, bien. Ahora cambiando un poquito de tema, antes dijiste que te gusta mucho el cine y hace unos días fueron los Goya. ¿Te has visto alguna de las películas? Pues he de reconocer que es la edición en la que menos me he puesto al día, pero las he visto casi todas. Sí. Y qué buen cine español tenemos, ¿verdad? ¿Tienes alguna favorita? Más Palomas. Más Palomas, ¿Cómo no me va a gustar Más Palomas? Y ya no pues solo por la canariedad, sino por el mensaje que lanza. Más allá del colectivo LGTBIQ+, por supuesto, el mensaje de edadismo, ¿no? Esas jaulas que parece que por vivir en una sociedad tan diversa y tan inclusiva como es la isleña y tener ese jumbo en Más Palomas, no existen, dejan de existir y ni mucho menos. Las jaulas siguen existiendo. Esto simplemente es un soplo de aire fresco, de tranquilidad durante unos días, pero cuando uno vuelve a casa a lo mejor vuelve a encerrarse en una jaula. Este mensaje es súper importante, la película es maravillosa, va mucho más allá del cruising que se ve al principio, de los cuartos oscuros, de disfrutar de la libertad sexual como a cada uno le dé la gana, va mucho más allá de eso, yo la recomiendo y para mí es mi favorita. Pues muy bien, es que hay que ver más cine español, por ejemplo Sirat, que está nominada a los Oscars, es que es muy importante. A mí no me gustó nada, ¿eh? No, yo no la he visto todavía, A mí Sirat no me gustó nada, mis compañeros dicen, es que la viste en casa, no la viste en el cine, porque es verdad que es muy sonora. Pues chica, las películas tienen que estar para verlas tanto en cine como en casa, siendo yo defensor máximo de ir al cine. Yo voy al cine solo todas las semanas, ¿eh? Es muy probable que ustedes me vean en las terrazas solo entrando a cualquier día de la semana al cine, pero es que es mi momento del día, como es cuando me hago el skincare, es mi momento y quiero disfrutarlo en paz. Pues sí, muy bien. Y como esto es un programa realizado por estudiantes, nos interesaría saber cuál es qué consejo le darías a tu yo del pasado que está en la carrera todavía.
Pues un poco el mismo consejo que les decía antes de empezar el programa. No estamos operando a corazón abierto. Yo confío en que nos equivocamos y por supuesto que la sociedad tiene que estar también dispuesta a perdonar nuestros patinazos y nosotros a pedir perdón, evidentemente. Entonces, no operamos a corazón abierto, tomémonos muy en serio nuestro trabajo, el de la comunicación. Mi psicóloga me dice, Adolfo, es que te tomas tan en serio tu trabajo, a pesar de las risas, ¿no? De lo que pueda transmitir, me lo tomo súper en serio. Me encanta la comunicación, ya no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Yo soy una persona que pregunta, que incluso, oye, o sea, que pregunto, pero ojo como pregunto. No es lo mismo decir, chacha, cuando te vas a echar novio, ¿no? A decir, oye, ¿tú estarías dispuesta a tener pareja? ¿Sabes? Sí. No es lo mismo. Entonces, me encanta comunicarme y yo a ustedes les digo que por favor cuiden la comunicación, sobre todo la cuiden en Canarias, pero no solo eso, sino que reivindiquen por unas condiciones dignas en los medios de comunicación. Hay muchas veces que quienes reivindicamos, ¿no?, estas condiciones nos vemos solos, nos tildan de piel fina, de reivindicativos, de que molestamos. Y ni mucho menos, si lo estamos haciendo es para que, entre otras cosas, ustedes vivan bien y yo también. Entonces, por favor, tómenselo en serio y reivindiquen sus derechos. Bueno, pues finalizamos este bloque, primero que nada agradeciendo tus aportaciones de carácter reivindicativo y toda tu transparencia, para dar paso a continuación a una última sección más dinámica y divertida. Estupendo. Después de hablar de trayectorias y decisiones profesionales, es hora de cambiar un poco el ritmo y poner a prueba a nuestro invitado con un juego de preguntas sobre momentos icónicos de la televisión y las redes. Como sabemos que te gustan mucho las redes sociales y sobre todo la cultura pop española, tenemos preparado un pequeño juego que consiste en completar una frase célebre dicha en la televisión o en las redes. Madre mía, qué presión, chiquilla. Estaré a la altura. Fácil. Lo vas a abordar, seguro. Vale, la primera te damos 3 opciones y tú completas la frase. Venga. Con todos ustedes, la espacio de Triana. Las opciones son Beyoncé, la Beyoncé de o Bayona. La Beyoncé, ¿no? Efectivamente. Sí. Esa María Patiño maravillosa. ¿Es o no es? Sí. Pues la siguiente es una reportera en unas fiestas de pueblo que le preguntan a una niña ¿qué es lo que más te gusta de las fiestas de tu pueblo? A, la música, B, la morcilla, C, la virgen. Chiquillas, esta no me la sé, ¿eh? Voy a decir la morcilla. La morcilla, sí, correcto. Esta no me la sabía. Pues muy divertida. ¿Ustedes se acuerdan del reportaje en el que la niña pregunta qué quiere, ¿no? O qué sueña de mayor y es con que explote una bomba en el colegio o algo así? Sí. La verdad que son los niños quienes dan los mejores momentos. Sí. Vale, la siguiente es ¿quién dijo la icónica frase idiomas, querida? A, Belén Esteban, B, María Patiño, C, Aramis Fuster. La maravillosa Aramis Fuster, que tuvo una época en la que solo nos regaló momentazos televisivos. Y qué inteligente es, ¿eh? Porque ahí donde ustedes la ven, sabe perfectamente cómo hacer televisión y qué decir para que se convierta en meme. Muy bien, ya, la última pregunta. ¿Qué llevaba puesto Chenoa en su famoso vídeo de la ruptura con Bisbal? Hombre, por favor, no, es que ya, no me digas más. Un chándal gris. Y además les recomiendo, que esto me sirve para hilar una cosa con la otra, si me permiten la recomendación y les gustan los podcasts, Delirios de España de Juan Sanguino. Es un podcast maravilloso de cultura pop en el que van a aprender un montón y sobre todo van a ver cómo ha evolucionado España desde los 80-90 hasta el presente. Y en la nueva temporada que se estrenó ayer, uno de los capítulos va a ser del chándal de Chenoa. ¿En serio? Sí, ¡Qué sí, guay! sí, Pues sí, me lo sí. apunto. Sí, Muy bien. lo escucharemos. Bueno, pues muchas gracias por tu recomendación, lo tendremos en cuenta. Ahora sí, toca despedirnos. Ha sido todo un placer contar en este primer programa contigo, Adolfo. Muchas gracias por venir aquí y compartir con nosotras toda tu experiencia y tu visión del periodismo. Gracias también a mis colaboradoras Irene y Chloe y a mis compañeros de realización María Castilla, Edu Santana e Ingrid Saavedra. Nos vemos en el siguiente programa.